Hola, mi nombre es Vanessa, estamos en Aranda Formación y hoy os voy a enseñar a elaborar un huevo escalfado. Este huevo tiene dos maneras de elaborarse. Hoy vamos a hacer la más bonita, por así decirlo. ¿Cómo es esta manera? Bueno, vamos a necesitar un vaso o un recipiente con boca ancha, un huevo, sal, pimienta, un poquito de aceite y papel film. ¿Por qué papel film? Vais a ver que es muy importante. Lo primero, utilizamos el vaso como si fuese un molde y vamos a utilizar un poquito de papel film. El papel film sabéis que se engancha siempre, se pega, se estropea. Bueno, yo lo que suelo hacer es pegarlo aquí, aunque os parezca un poquito extraño, pero bueno. Cortamos un trocito de papel film y para que no se nos enganche, lo levantamos, nuestro vaso, y vamos haciéndole un pequeño hueco como una cestita donde vamos a apoyar nuestro huevo. ¿Veis que vamos levantando con mucho cuidado? Así, y vamos haciéndole una pequeña hendidura para que repose aquí nuestro huevo. Bueno, ¿lo veis bien? ¿Veis que se ha quedado ahí esta pequeña hendidura que se ve? Y uno de los pasos que no nos debemos perder y que no se nos puede olvidar es el aceite. Hay que echarle un poquito. Si no echáis aceite, cuando intentemos sacar el huevo de aquí, se va a pegar y nos va a estropear nuestro huevo. Por eso es importante el aceite, no mucha cantidad, pero sí un poquito. Ahora cascamos nuestro huevo y lo echamos aquí. Si el huevo se rompe, es decir, que se rompe la yema, no lo utilicéis porque no queda bonito. No es que esté malo para nada, pero no lo utilicéis porque ya no queda bonito. Una vez que tenemos el huevito, le echamos un poquito de sal al gusto, un poquito de pimienta también al gusto. Y a lo mejor hay alguien que se atreve y le quiere poner un poquito de eneldo, de cebollino. Podéis ponerle también hierbas aromáticas, pero muy picaditas. Y ahora es la parte más difícil y en la que hay que tener un poquito más de destreza. Hay que ir cogiendo de los bordes nuestro huevo con mucho cuidado. Veis que ahora se ve muy bien que le hemos dejado ahí un poquito de espacio. Veis que lo cogemos y lo abrimos bien por aquí porque ahora lo vamos a enrollar. Es importante que a la hora de enrollarlo lo agarréis sin que coja mucho aire, ¿veis? Desde aquí abajo. Y ahora ya que le tenemos bien sujeto y que ya no se va a ir por ningún lado, vamos a hacerle un nudo. ¿Veis que ya lo hemos enrollado? Lo ajustamos y lo atamos. Por favor, el nudo lo más pegadito a la base, para que no le quede aire, porque eso es muy importante a la hora de cocinarlo. Cuanto más bonito quede aquí, más bonito nos va a quedar presentado. Enganchamos bien el nudito y lo bajamos hasta abajo. Importante, una vez que hacemos esto, hay veces que sin querer el huevo empieza a gotear. ¿Qué pasa? Que el fil está picado o roto. Es muy habitual que en cocina cojamos el fil, lo tiremos encima de cualquier encimera y a veces hay, como veis aquí por ejemplo, un poquito de resto de sal y eso puede hacer que el fil se pique. Con lo cual revisarlo bien. Una vez que lo tenemos que tener un recipiente con agua hirviendo, no, a punto de ebullición, que es lo que denominamos a unos 80-90 grados, porque como sabéis, el agua hierve a 100 grados. Sumergimos el huevo en el agua y lo dejaremos de 4 minutos aproximadamente para huevos de tamaño S y M, 5 minutos para huevos tamaño L y unos 6 minutos para huevos tamaño XL. Una vez que ha pasado este tiempo, sacamos nuestro huevo y le pasamos a agua fría. Lo metemos un ratito en agua fría. Esto de meterlo en agua fría simplemente es para cortar la cocción, para que el huevo se contraiga y pare de cocer en el interior. Y una vez que el huevo ya está cocinado, que ya está frío, lo que vamos a hacer a continuación es sacarle. Por eso era tan importante el aceite. Vamos a cortar nuestro fil, vamos a pelar muy despacito, con mucho cuidado de no estropear el huevo, porque veis la forma tan bonita que tiene. También a veces se llaman huevos en flor, porque parece una flor. Bien. Esto que veis aquí, que pensáis que es plástico, no es plástico, es la propia clara del huevo. Y como veis, la clara está cuajada, pero vamos a ver que la yema esté líquida. Y ahí veis perfectamente que el huevo está hecho escalfado, clara, cuajada y yema líquida.